Muchas gracias. Continuamos en este panel de discusión, en este programa especial que en el Pabellón de la Transparencia que el ITEI ha instalado en la Feria Internacional del Libro 2013, lleva para todos ustedes esta deliberación, reflexión sobre los temas de rendición de cuentas y gobernanza. Hemos iniciado con una plataforma de significados, de conceptos, de interrelación. Pero ¿qué hemos encontrado en la práctica? ¿Cuál es el comportamiento de los gobiernos en el orden federal, estatal y municipal? ¿Y qué hacen las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas al monitoreo, a la vigilancia? Maestro José Bautista. Sí, bueno, es muy importante poner algunos ejemplos de qué manera se lleva a la práctica estos conceptos de la rendición de cuentas y de la gobernanza. Si tomamos en cuenta que para la rendición de cuentas un primer elemento, una primera dimensión fundamental es la información, pues cómo está el manejo de la información en el caso de los gobiernos. Y lo que nos hemos encontrado ya en la práctica a través de los ejercicios de evaluación de transparencia que realizan organizaciones como Ciudadanos por Municipios Transparentes, mejor conocido como CINTRA, lo que nos encontramos es que los gobiernos, para hablar del gobierno municipal, en su mayoría, en el caso de Jalisco, pues no colocan la información que por ley están obligados a hacerla. En las evaluaciones que ha venido realizando también el Instituto de Transparencia a los gobiernos municipales, se encontró algo más o menos parecido. Los gobiernos no están cumpliendo con publicar los datos que por ley tendrían que estar a la vista del ciudadano. Esa es una parte. Nada más a nivel nacional, CINTRA ha venido realizando este tipo de ejercicios también en 14 estados de la República, y lo que encontramos es que de más de 114 municipios evaluados, solamente 7 u 8 cumplen con aprobar las evaluaciones, los criterios que plantea CINTRA para medir la transparencia. Entonces, lo que nos estamos encontrando en la práctica es que el ciudadano no tiene información suficiente para conocer qué decisiones están tomando los gobernantes en nombre de los ciudadanos. Si no hay información, pues la rendición de cuentas, por consiguiente, tampoco va a ser posible. Entonces, otro elemento importante que me parece que es importante destacar es que el ciudadano no cuenta con información y con elementos para evaluar a los gobiernos, y por consiguiente tampoco hay muchos elementos para emitir juicios de valor. Aunque en términos generales digamos que el ciudadano siente que si su situación económica no mejora, pues tiende a emitir juicios de valor señalan muy críticamente hacia el gobierno. Si consideramos que también los espacios de participación ciudadana que también son evaluados a través de estos ejercicios, y lo que nos hemos encontrado es que esos espacios de participación gubernamental para los ciudadanos son muy limitados. Por lo general no hay una mayoría de ciudadanos en la conformación de los consejos ciudadanos municipales. Tampoco hay un reglamento que norme la integración y el funcionamiento de este tipo de consejos ciudadanos. Es decir, en el rubro que tiene que ver con la comunicación gobierno-sociedad, con la participación del gobierno en los espacios y programas gubernamentales, tenemos también serias deficiencias. Por consiguiente, la gobernanza también es un concepto que en la práctica no le va muy bien. Esto es importante anotarlo. Obviamente estos conceptos son conceptos abstractos que intentan reflejar lo que sucede en la realidad, pero hay veces que la realidad lo rebasa, ¿no? Entonces, esto es lo que podría compartir yo desde lo que hemos venido realizando por parte de CINTRA. Por supuesto que la democracia exige demócratas, organizaciones que vivan los principios de libertad e igualdad,
y precisamente para que el ciudadano pueda acceder a la participación, a la toma de decisiones, debe de estar informado, debe tener conocimiento de los argumentos de las decisiones públicas, no solamente de las cuentas, de la cuenta pública, de la contabilidad. ¿Qué hacer, Presidenta Cintia, cuando la sociedad no logra obtener toda la información deseada? ¿Qué recursos se puede llevar a cabo por parte del órgano garante? Sí, bueno, es importante tener claro que es toda una cadenita, ¿no? Los gobiernos o las autoridades tenemos que llegar al punto, ya estamos en una época en la que tenemos que abrir nuestra información, nuestros espacios de participación ciudadana. Es importante que abramos la información hacia la ciudadanía. ¿En cuanto a qué aspectos? En cuanto a las políticas públicas que se implementan, en cuanto a los planes y programas que se van a desarrollar desde determinada institución, desde el gobierno municipal, etcétera, porque para generar que se involucre la ciudadanía. Entre más involucrada esté la ciudadanía en la toma de decisiones, la ciudadanía va a sentirse con mayor libertad de participar en lo que tiene que ver con la segunda etapa, en la supervisión de que estos planes o políticas se hayan llevado a cabo con la ejecución, se hayan ejecutado de acuerdo a lo que la misma ciudadanía participó. Porque si seguimos funcionando u operando como ha venido sucediendo, donde se toman las decisiones de hacia qué rumbo ir desde la propia autoridad o desde el propio gobierno y no se involucra a la ciudadanía, pues la ciudadanía sigue ajena en la mayoría de los asuntos. Y única y exclusivamente, ¿qué hacemos? Pues o nos quejamos de que las cosas no suceden como queremos, y por otro lado también le dejamos la decisión a la autoridad pública, ¿no? Entonces creo que necesitamos buscar la administración pública y los gobiernos, necesitamos buscar cómo podemos abrir espacios de interés hacia el ciudadano para involucrarlos en la participación de lo que yo como autoridad, de lo que yo como gobierno estoy haciendo, para que lo que yo determine que se va a hacer sea una decisión en conjunto y de esta manera podamos tener pues políticas públicas implementadas con mayor aceptación, programas y planes de trabajo con mayor aceptación, y donde si yo como ciudadano veo que no estás cumpliendo el acuerdo en el que quedamos de manera conjunta, bueno, te voy a exigir, ¿no? O sea, necesitamos buscar este tipo de espacios y creo que en este momento estamos en esa área de oportunidad en la que sí se puede abrir la información hacia el ciudadano, se pueden abrir estos espacios de retroalimentación y se pueden tomar decisiones en conjunto. Ejemplos en específico, si se va a realizar alguna obra, pues tal cual, ¿no? Sacar a consulta pública la realización de esta obra, o si se van a implementar determinados programas, definitivamente abrirlos a la opinión del ciudadano. E insisto, creo que este puede ser un ejercicio donde puede apoyar a la parte de gobernanza y a la parte de rendición de cuentas. Muchas gracias, nos queda bastante claro que es precisamente esos espacios públicos que deben de ser ocupados también por el ciudadano. No es menos relevante y queda excluido a los gobernantes o la gestión pública. Seguimos en este programa, vamos a un corte, esperamos que continúe sintonizándonos. Muchas gracias. Quiero desearles a todos ustedes, en nombre de la vicepresidencia del sector académico y asistencial del CESJAL, todo lo mejor
que esta Navidad la pasen con sus familiares, con sus seres queridos, en paz, con tranquilidad y con una gran visión del futuro. Por eso creo que no solamente con su familia, sino con la sociedad, tenemos que estar atentos a lo que Jalisco requiere de todos y cada uno de nosotros. Por eso, el año de 2014 tiene que ser un año de trabajo, de desarrollo, de constancia, de perseverancia, pero sobre todo de fe y de esperanza en el progreso de nuestro Estado. Pero nuestro Estado requiere de todos y cada uno de nosotros. Les deseo lo mejor, que la pasen muy bien y que regresemos con renovados bríos a trabajar en beneficio de nuestro querido México y sobre todo de nuestro querido Jalisco. Muchas gracias. Sí, a todos los televidentes les quiero desear una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de salud, de prosperidad y de felicidad. Esa es la apuesta y estoy seguro que juntos vamos a trabajar por tener un gobierno que rinda cuentas, un gobierno transparente. Y aquí hago este compromiso concejal para que en cualquier asunto que nosotros tengamos que intervenir, participe con su visión, con sus aportaciones y con sus diagnósticos. Muchas gracias, amigos y amigas que nos sintonizan en su programa Enfoque Ciudadano. Pues el panel ha sido muy rico, muy interesante. Lamentablemente el tiempo cada vez es más escaso, así es que estamos ya apuntalando las conclusiones. Diputada Celia Fausto, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es la tarea que habrá que cumplir para llegar a una efectiva rendición de cuentas y gobernanza? Sí, yo empiezo en este bloque diciendo que hay 3 elementos cualitativos en el sistema democrático. El primero es el acceso a la información pública, el segundo la transparencia y el tercero, pues obviamente lo que tiene que ver con la cultura de la legalidad. Estos 3 elementos fortalecen lo que tiene que ver con la gobernanza y la rendición de cuentas. De entrada, bueno, transparencia. Transparente, es claro, es visible, es palpable. Entonces falta todavía esa cultura de acatamiento de esa legalidad desde el ente público con la interacción permanente y sostenida de la participación de la sociedad civil organizada. Eso por una parte. Y por la otra parte, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo ir perfeccionando? Bueno, en principio, a partir de estas reformas que se dan ya en el marco federal, armonizar al máximo ideal para que desde esta armonización legal, legislativa, se vaya concretando en el ámbito de lo terrenal, porque tenemos lo ideal y en el ámbito de lo terrenal se ejecuta, ¿no? Entonces, por una parte, estar conscientes de que hoy por hoy tenemos una sociedad civil cada vez más participativa, más actuante, más demandante, más conocedora de sus derechos y por consiguiente desde los entes públicos, los entes gubernamentales debemos de entender, debemos de grabarnos en la mente, en el corazón, que la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos, no una concesión que se les debe de regatear, sino una obligación a partir de un dispositivo legal que los actores de gobierno deben de cumplir a cabalidad. Me parece, maestro Tinajero, que este programa con este tema y otros más ha venido siendo un acierto del CESJAL y pues bueno, ojalá que se pueda desprender de manera conjunta, interactuando para una mayor gobernanza desde las propuestas que el propio CESJAL esté aportando al legislativo para fortalecer este marco jurídico y estaríamos avanzando en términos de rendición de cuentas y gobernanza desde el propio CESJAL. Muchísimas gracias por sus comentarios finales, diputada. En efecto, este es un trabajo de andamiaje, de suma
de complementariedad, que tenemos que estar juntos, sociedad, universidades, instituciones de gobierno, instituciones ciudadanas, para aportar lo que está en nuestro propio campo de acción. Diputada, gracias, diputada Celia Fausto. Presidenta Cintia Cantero, ¿cuál sería la perspectiva final de este comentario, las conclusiones en la transparencia como una condición necesaria para la rendición de cuentas y la gobernanza? Bien, yo concluiría con tres aspectos, ¿no? El primero de ellos, en el sentido de que todo servidor público, absolutamente todo, tiene la obligación de responder de sus actos. Es decir, tenemos la responsabilidad de rendir cuentas de todo aquello que esté en la responsabilidad de cada uno. Y derivado de esta responsabilidad, existen autoridades fiscalizadoras que se deben de profesionalizar un poco más en la parte de la ejecución de sanciones o de llevar a cabo las adecuadas, los adecuados procesos para sancionar a aquellos que hayan incurrido en determinadas faltas. Porque mientras que no exista esta como vinculación de sancionar a aquel que omitió rendir cuentas de lo que tenía que hacer o que no hizo lo que debería de haber hecho, bueno, creo que como servidores públicos existe ese riesgo, ¿no? de llevar a cabo acciones que no proceden. Por otro lado, existe el papel del ciudadano, donde creo que necesita involucrarse más en la toma de decisiones de los gobiernos, de las autoridades, para poder exigir, para poder en realidad decidir qué es lo que se quiere hacer. Mientras que la ciudadanía no se involucre, no tenemos esa herramienta para poder exigir al gobierno que lleve a cabo esos actos de los cuales yo deseo que se lleven o que se realicen. Y por otro lado está la parte de los gobiernos y de las autoridades. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que abrir su información, tienen que no únicamente ponerla a disposición en sitios web o en otros medios de comunicación, sino la parte que les comentaba al inicio, que sea información de utilidad. Es necesario que demos ese brinco, ese salto, a tener un lenguaje mucho más ciudadano, donde incentivemos de manera proactiva la participación del ciudadano, donde no formemos o dejemos esa barrera que actualmente existe de colocar única y exclusivamente datos por cumplir con la normatividad, sino que tenemos que dar ese salto en el sentido de ser más responsables como gobierno para poder colocar información que sea de utilidad para el ciudadano, y de esta manera pues las dos partes estemos conformes, ¿no? con lo que llevamos a cabo, tanto la autoridad como el ciudadano, porque al fin y al cabo, como funcionarios públicos y como gobierno, pues precisamente ese es nuestro papel. El papel del gobierno es administrar y llevar a cabo lo que es para el bien común, no para uno mismo. Muy bien, muchas gracias. Pues de estos comentarios y estas aportaciones podría yo también contribuir que si la rendición de cuentas implica responsabilidad del gobierno hacia los ciudadanos y la gobernanza exige cooperación, articulación, pues son ciudadanos responsables, observantes, y funcionarios públicos y políticos responsables con su mandato social los que nos darán la fórmula para una efectiva rendición de cuentas. Termino con un pensamiento de Norberto Bobbio, quien afirmó que el cambio
El cambio democrático, el cambio a la gobernanza no solamente es deseable, sino que es posible. Y con el órgano garante, con el Congreso, con las universidades y los ciudadanos podremos hacer ese cambio, esa consolidación democrática en México, en Jalisco. Queremos agradecer mucho cada una de sus participaciones, de su presencia en este su programa Enfoque Ciudadano. A nombre de todos los que hacemos Enfoque Ciudadano y de todos los que integramos el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, el CESCAL, nuestro Consejo Ciudadano, así como de todo este gran equipo de producción, queremos desearle una Navidad plena de 3 letras que unidas dicen mucho y significan tanto, plena de paz. Felices fiestas navideñas. El acuerdo triple hélice no es más que el proyecto de vanguardia de CESCAL que se creó ya hace muchos años, en el cual tuvimos la oportunidad de participar como legisladores junto con el presidente municipal de Guadalajara. Un proyecto para articular el modelo, el esfuerzo y sobre todo la visión planeada a través de diagnósticos de cómo se deben de tomar las decisiones en un concepto real de gobernanza. Hoy la democracia vigilante y permanente la debemos de construir todos a través de nuestra participación social. Y qué mejor crisol que es el CESCAL, qué mejor que este instituto conformado por ciudadanos, colegiado, autónomo, que pueda ser al que nosotros nos oriente la visión de las políticas públicas, la planeación, el diseño en el que estamos trabajando.